Bueno, el profesor Belmonte nos acompaña, lo habíamos anunciado ya en el segmento anterior. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hice ahí una breve síntesis, ¿no?, de la situación universitaria y del extremo en el que se encuentran. ¿Se mantiene ese perfil de que solamente tienen presupuesto para finales del mes de junio, hasta el final del primer semestre, o hay alguna posibilidad de corregir este entuerno? Sí, buenos días, Carlos, y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, como lo has expuesto, lo has preguntado, habíamos advertido desde desde diciembre del año pasado que el presupuesto de este año será mucho más dramático para nosotros. Es decir, solo alcanzaría para 4 meses. Se extendió un poquito por razones de algunos sacrificios que hizo cada universidad autónoma. Ahora la situación es mucho más grave. Y se añade a esto una circunstancia que nosotros quisiéramos reclamarle al gobierno, es decir, en un tono firme, pero cordial. En el sentido siguiente, se nos ha dicho que hay unos recursos que no llegan porque la universidad no hace los procedimientos. Eso tiene tanto que ver con... Eso es lo que explicaba el ministro de Educación Universitaria la semana pasada. Sí, y el viceministro Andrés Eloy Ruiz nos lo decía en la propia marcha. Y el vicerrector administrativo de la UCB, el profesor Bernardo Méndez, le demostró que no era cierto. Los procedimientos se cumplen, ellos incluso cada día incorporan nuevos factores que obstaculizan todos los procedimientos, sin embargo cumplimos con ellos, tanto en lo que tiene que ver con el presupuesto global como en las providencias estudiantiles. Sin embargo comienzan a decir y a exponer que bueno, que se nos ha otorgado un presupuesto, pero que no lo ejecutamos o no podemos recibirlo porque no cumplimos con los procedimientos, lo cual es realmente no es cierto. Es decir, ahí hay un programa de pago que no han cumplido, unos avos que no han entregado, hay un cerco que es todavía mucho mayor. Y al lado de ello, cada día es mucho mayor los problemas de la inflación que influyen directamente sobre el monto de ese presupuesto, que lo hace mucho más disminuido. Entonces hay actividades nuestras que no se cumplen totalmente, hay actividades de investigación, de academia, en fin, hay servicios que tienen que ver con los procedimientos, con toda la atención a los estudiantes que no se pueden cumplir porque no llega el presupuesto, o si llega el presupuesto llega muy limitado. Frente a esto, si las declaraciones son casi una caricatura de lo que el gobierno tiene que hacer, el gobierno tendría que cumplir efectivamente con esto. Ahí a lo mejor te podríamos decir que un buen diálogo, pero que no se concreta, no se ejecuta en lo específico, en las cosas que tienen que ver con que la universidad reciba de manera, digamos, oficial y en la fecha correspondiente los recursos. Este año ha sido realmente trágico. El pago de la primera quincena de este mes se hizo con recursos propios de la universidad, la segunda quincena llegó tarde, la tercera también, y así cada vez que la universidad intenta pagar, tanto los obreros, los empleados o los profesores, tiene dificultades porque el gobierno no cumple con el programa de pago que está ya definido desde el año pasado. Ahora, eso que explicaba el ministro la semana pasada se contrasta con lo que tú dices, con lo que también explicaba el vicerrector administrativo Bernardo Méndez, pero a propósito de ello no hay ninguna posibilidad de hacer converger ambos criterios, porque si la universidad da su punto de vista y el Ministerio de Educación da otro, pues ahí no van a tener... Allí lo ideal sería, y creo que si ocurre como está planteado, que mañana se va a reunir el Consejo Nacional de Universidades, que el presupuesto sea un problema esencial en la agenda. Lo que ha ocurrido, y la rectora Cecilia García Rocha lo ha insistido, lo ha dicho, lo hemos dicho todas las autoridades, casi nunca es posible que en esa reunión del Consejo Nacional de Universidades el presupuesto tenga la dimensión, la urgencia que requiere para que discutamos estas cosas. Porque si no, estos discursos parecieran que alguien no está diciendo la verdad, Sí. y de parte de la universidad no es tan masoquista, ¿verdad? La universidad no se va a limitar para decir que no ejecuta un presupuesto que no ha recibido, simplemente no lo ha recibido. El ministro debía revisar con su viceministro este tipo de política para concretar, mire, aquí los recursos se van a entregar en las fechas tales, de acuerdo con tal programa. Eso lo saben no solamente los gremios profesionales, sino todo el gremio sindical, los obreros, en fin, la comunidad estudiantil sabe que no se está cumpliendo con eso. Mientras se insiste en ese discurso, el problema no se resuelve. Ahora, ¿qué significa ese reajuste del 54%? ¿Es suficiente esa elevación del monto de la beca para los estudiantes? Dentro de ese paquete entran los profesores universitarios. Explícanos un poquito de Sí, eso. esto último con respecto a los profesores nunca lo sabemos. Sí se entiende que es para los obreros y para Y empleados. los empleados.
lo que es muy corto, es muy pequeño, el monto es muy pequeño de acuerdo con la inflación terrible que está devorando Sí, el la capacidad de 54%, incluso creo que lo expresaban voceros de la propia asociación. el ingreso real, es decir, los propios obreros cuestionan esto, la directiva sindical cuestiona esto, los profesores no sabemos qué va a ocurrir en este momento. Y con respecto a los estudiantes, el propio presidente de la Federación de Centro y otros dirigentes estudiantiles ha dicho que realmente casi pareciera una burla comparado con lo que se requiere para que tengan una beca, diríamos, suficientemente importante para poder satisfacer sus necesidades esenciales. Es decir, estamos en un problema en el cual el gobierno debería hacer austeridad en algunos gastos que tiene, que todos los hace. Ese viaje del presidente Maduro realmente no tiene sentido, salvo que sea por otras razones de carácter geopolítico, de acuerdo con alguna votación internacional, cuando hay tantos problemas que tienen las universidades y que tiene todo el país. Es decir, una beca con ese monto es realmente pírrica, es realmente irrisoria. Los estudiantes lo han planteado. Yo creo que debería reunirse el viceministro Andrés Eloy Ruiz con los estudiantes para discutir este asunto con la seriedad del caso. Igual debería hacerlo el ministro con los rectores, y debería hacerlo también con el resto de los gremios, con el resto de toda la comunidad UCEBista, porque estamos en la peor situación en los últimos 60 años, y no exagero con esto, no es necesario exagerar. Bueno, con la descripción que hace, y lo que se ha vivido, ¿no? Lo que hemos vivido, la universidad está en las circunstancias de mayor hostilidad, estamos casi amenazados con un paro técnico, pero que proviene del gobierno, no proviene de nosotros. Es decir, la amenaza que hay es que nos están induciendo a un paro sin que las autoridades, ni los decanos, ni la propia comunidad esté proclive a ello. Es decir, que ustedes pueden cerrar sus puertas de una manera muy particular a partir del 1 de julio de este año. Sí, que es ya, pues. Ya es Sí. 30 de junio, esta es la fecha que hemos visto el punto crítico. Y en este no se momento. asoma, no hay un elemento, alguna variable, algún indicio que diga, bueno, el gobierno sí va a cumplir, el gobierno sí va a otorgar el presupuesto o irá por la misma vía de los créditos adicionales. Sí, los créditos adicionales que lo hemos cuestionado, pero que en todo caso hace una opción, no se han tramitado, y el trámite de un crédito adicional lleva un tiempo. Claro. Eso no se ha hecho. Es decir, porque el gobierno no admite, no asume que realmente tenemos una crisis presupuestaria. El gobierno comienza siempre con ese argumento ya reiterativo, pero que no es cierto, acerca de que no se entregan las cuentas claras, de que no, el presupuesto no está bien administrado. Todo eso le hemos demostrado que no es verdad. Si hay una institución controlada, son las universidades autónomas. Si hay algo que se ejecuta con la mayor transparencia posible es el presupuesto universitario, y si hay algo que no alcanza, que es muy limitado, que es realmente asfixiante, es el monto que anualmente el gobierno asigna a las universidades, que es casi de un 32% de lo que hemos solicitado. Realmente hay un cerco presupuestario y una hostilidad desde el punto de vista del trato a las universidades, y eso es muy malo, no solamente para la institución, sino para el país. Parte de la crisis que el país tiene podrían resolverlo la universidad si dispusiera de los recursos que el gobierno le está negando hasta este momento. No entendemos esa política. Ahora, el gobierno puede, digamos, hacer un reajuste, puede entregar algún dinero para que funcione la universidad, pero casi la mayoría o el grueso de ese porcentaje se va en pagos de salarios, ¿no? Y Sí, si no hay reajustes frente a la solicitud que hacen, los profesores, los empleados están descontentos con lo que hubo, los estudiantes también, entonces la crisis continuará. No, hay dos cosas, Carlos, que tienen que ver. En primer lugar, el 80% de lo poco que nos asignan son para gastos fijos, sobre todo gastos de sueldo y salario. Nos estamos convirtiendo, por acción del gobierno, en una institución que solamente paga sueldo y salario. Pero hay que añadirle a eso toda la crisis económica el conocimiento. Claro, y la crisis económica del país, que afecta a los profesores para cumplir con sus actividades, que afecta también para que se puedan desarrollar las actividades normales de investigación, de extensión, las propias actividades académicas. Es decir, todo eso está afectado. La crisis económica general afecta a la universidad, y el trato que el gobierno nos da la afecta todavía con mayor fuerza. Entonces tenemos una situación realmente muy difícil de paro inducido, que quisiéramos que no se ejecutara, porque la universidad le cumple al país de la mejor forma posible, pero tiene que disponer de los recursos que el gobierno le está negando. Ojalá Andrés Eloy Ruiz, que es el viceministro que nos atendió en la marcha, la rectora, el vicerrector, a mí, hiciera ciertas las palabras de compromiso y admitiera que no están llegando los recursos, que no es cierto que hay un cronograma que se está cumpliendo, sino todo lo contrario, no están cumpliendo con la palabra empeñada, y eso es muy grave para el gobierno, para el país y por supuesto para las propias universidades. Bueno, definitivamente las próximas fechas serán decisivas. Esta semana es bastante, diríamos, es un punto crítico para el futuro de la universidad y para que podamos continuar con nuestras actividades, que es lo que queremos nosotros, es la convicción que tenemos, pero se nos niegan los recursos para que ello pueda ocurrir. Muy bien, bueno, profesor Belmonte, muchas gracias. Gracias. Muy amable al profesor Amalio Belmonte por haber dado toda esta información.
Vamos a hacer una pausa, pero antes, Silvana Continanza, pues tiene un resumen de lo que presentará en breve en su segmento Arte y Espectáculo. Silvana, buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días, Venezuela. Hoy en Lo Actual les mostraremos las primeras imágenes de la película Rápidos y Furiosos 8. Ya venimos.